de todos los momentos y módulos resistentes que hemos obtenido anteriormente y vamos a ver la verificación de tensiones más. Entonces esta es una viga post-tensada, ustedes ya la conocen, con una vaina de 2/7 que tiene vaciada, por la cual se van a introducir los torones una vez que esté endurecido el hormigón. Si bien ya les comenté de esto, es importante que sepan que estas vigas estandarizadas han sido hechas en el año 1944 y no han vuelto a ser nunca más. Simplemente hay que buscar una proyección o una fórmula de representar mayores cargas. Sin embargo, la ventaja de estas vigas BPR son de que si se mantienen las unidades, sobre todo estas de aquí, T sub T, T' sub T, T' sub B, T sub T, las tensiones que nosotros obtengamos para una carga HS20 han de estar lo más cerca de los admisibles. Esa es la función de estandarizar las vigas. Obviamente que después de eso no se volvió a hacer nunca más. Entonces aparecieron las vigas que deberían soportar 45 toneladas en vez de las 36 que estaban previamente establecidas. Entonces, para poder asimilar una viga que funcione para una carga mayor de 36 a 45, primeramente lo que se hace es incrementar en el cortante del tren tipo un 25%. Y además que para que se cumpla también se reduce el valor de S. Y S es la separación entre vigas. Entonces, al disminuir la separación entre S, nos obliga a tener para un ancho de calzada de 7.30, que es normal, en vez de 3 vigas, 4 vigas. Pero eso no quiere decir que dé cabalito y que podemos respetarla tal cual. No, podemos tener algunas consideraciones que ya son criterios del ingeniero. Bien, en todas las vigas que nosotros vamos a usar, estoy hablando de la 8, 9, 10 y 11, porque esas vigas son para cargas pesadas, para cargas HS20 para adelante, o sea, estoy hablando de HS25, HS67 que no hay en el país, pero ya va a llegar. Entonces, no consideren vigas menores a la BPR8. Si bien la altura les va a dar, pero no les va a verificar nunca, ya que no hay una proporcionalidad entre cargas y tensiones. Entonces, utilicen de la 8 para adelante. Y la variación es de que todas, el ancho del alma, vamos a considerar como 20 centímetros. Si se fijan, las 8, 9 y 10 están con 6 pulgadas, que son 15 centímetros. Claro, para países desarrollados eso es fácil porque las prefabrican en laboratorios. Para nosotros no. Por eso, para evitar dejar botadas las vigas en la casetera, es que es mejor ensanchar el ancho del alma y considerar 20 centímetros para que no se produzcan cangrejeras en estos sectores. Estos son los críticos. Pero si alguna vez les tocara, ojalá que no, pero apareciera una cangrejera en este sector, no traten de curar, no traten de pintar ni de disimular. Lamentablemente tienen que desechar esa viga y ponerla a un lado, porque esto es una bomba de tiempo. Como estamos trabajando a la pura compresión, no es como un hormigón armado que le metemos hormigón fuerte y va a aguantar. Claro, ahí tenemos la ayuda del acero, aquí no. Entonces, si se apareciera una cangrejera, sintiéndolo mucho, hay que desecharla, el elemento estructural, llevarlo a un lado, porque cualquier rato va a reventar y va a matar gente. Todas las demás unidades se respetan, menos el B'. Bien, cuando estamos hablando de hormigón post-tensado, la determinación de la excentricidad para post-tensado es Y sub B menos 0.1H. Aquí nos fijamos que es el Y sub B
menos el 0.1 es el 10% de la altura, y nos va a dar una altura aquí, es como si fuera una sola vaina ahí, que va a tener esta excentricidad, esta. Pero esa excentricidad que nosotros vamos a tener ahí es la ideal. O sea, si ustedes se fijan, ustedes miran, ¿y por qué tan arriba? ¿Por qué no más abajo? ¿Por qué no subimos un poco más? Estamos hablando de la excentricidad ideal por eso. Esto, si tuviéramos una sola vaina, habría que obtener la mayor excentricidad que se pueda. Siempre busquen eso. Ya les dije que cuando tiene un momento interno de la estructura, este momento interno debe ser igual al preesfuerzo por la excentricidad. ¿No es verdad? Este es siempre el momento interno que nos aplicamos. Desde el momento que tenemos una excentricidad, estamos aplicando una tensión previa a la estructura, deformándola hacia arriba antes de la aplicación de las cargas. Entonces, para un mismo momento interno, obviamente que nosotros tenemos que hacer es garantizar que tengamos la máxima excentricidad. Y cuando tengamos la máxima excentricidad, no esta, sino la máxima excentricidad, podemos economizar bajando el preesfuerzo. Y el bajar el preesfuerzo significa menor cantidad de torones. Y al tener menor cantidad de torones, obviamente que estamos yendo del lado de la economía. De la seguridad, sí, lo vamos a tener, verificamos cada rato, pero también hay que verificar la economía. Entonces, esta excentricidad que yo he puesto aquí tiene que ser la más grande posible para que el preesfuerzo sea el menor que se requiera. Pero estoy hablando para un mismo momento interno. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿la excentricidad es hasta el centroide de la vaina? Sí, siempre es al centro. Siempre. Eso vamos a verlo cuando hagamos los momentos estáticos de las armaduras. Ahí vamos a verlo más a detalle. Pues fíjense que difícil que yo tenga una sola vaina. Entonces seguramente voy a tener otra vaina aquí. Otra vaina aquí. Y puedo tener otra vaina aquí. Cuando estas vainas son una encima de otra directamente, acuérdense que para postensado en el apoyo tenemos una separación de 30 centímetros para facilitar la maniobrabilidad del gato. Pero en el centerline no tenemos por qué separar esto, porque los cables se van a ayudar a deformar la estructura, la tensión previa, por la inercia que tenga. Entonces, en el centerline está una encima de otra. En este caso, lo que nosotros vamos a cuidar es esto. Esto. Eso. ¿Y qué es eso? Ese es el recubrimiento mínimo que tiene que tener la vaina para que no se produzca oxidación. La vaina es de latón. Por consiguiente, si le llega agua, se oxida rapidísimo. Si le llega humo, también se va a oxidar rapidísimo. Ustedes me dirán, ¿y cuándo le va a llegar humo? Imagínense que debajo de este puente está pasando la vía del tren. Y la vía del tren bota humo. Y ese humo hollín va justamente dañando el acero. Entonces, para cualquier caso, siempre vamos a tener un recubrimiento mínimo de 3 centímetros. En función de este recubrimiento mínimo, nosotros vamos a verificar cuántos torones colocamos en esta vaina, cuántos colocamos en esta otra vaina y cuántos colocamos en esta otra vaina. Con el primer momento isostático, el momento de las armaduras respecto al eje, vamos a ver inmediatamente si tenemos que cambiar la posición de los cables, los que estaban arriba de repente ir abajo, de tal manera de acercarnos lo más que se pueda a lograr la mayor excentricidad, obviamente. La mayor excentricidad se logra
cuando la vaina inferior está 3 centímetros separada de la base. Ahí se logra el momento estático de la estructura ideal. Pero fíjense que ese momento, cuando hemos hecho eso, nuestra excentricidad ya ha cambiado. Ya no es la ideal. El momento que hemos hecho esto, nuestra excentricidad puede ser esta. De repente es esa. No al medio de esta, no, más abajo, más arriba, dependiendo cuántos torones he colocado aquí, cuántos torones he colocado aquí y cuántos torones he colocado aquí. Entonces, esa es la nueva excentricidad que nosotros vamos a obtener. Esta. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro esto? Esta nueva excentricidad que no tiene relación con esta, pero no es la misma. Ya no es la misma. En el único caso que sería la misma es si tenemos una sola vaina. En ese caso sí. Pero es la única posibilidad. ¿Alguna pregunta? Bien. De aquí sacamos la excentricidad y sub b menos 0.h. Solamente para el recuerdo, acuérdense que para post-tensado la excentricidad es menor. Vamos a ver así, que el K. ¿Y qué es el K? Ustedes ya saben que el K es la distancia del centro del eje de una viga a la fibra inferior del núcleo central. Esa es la máxima excentricidad que nosotros podemos hacer cuando E es igual a K. En cambio, en hormigón post-tensado podemos aguantar mayor es esta, porque no dependemos de este K. Solamente para preesforzado necesitamos este K, porque no podemos tener talones curvos. Entonces, esa excentricidad o ese K es constante en todo el largo de la viga. En cambio, en un hormigón post-tensado podemos tener talones curvos y la excentricidad en el centro ha de ser mayor, porque allá no necesitamos respetar que la tensión esté en el núcleo central, ya que no estamos tensando allá. El núcleo central se respeta en el punto de aplicación del gato. ¿Alguna pregunta? Este es recuerdo nomás. Acuérdense que esto es pretensado y esto es posttensado. La misma viga, diferente excentricidad. Depende si tenemos un sistema o el otro sistema. Bien, una vez que tenemos la viga en su posición definitiva, colocada, entonces pasamos si quieren, al tiempo es igual intermedio cuando nosotros vaciamos la losa y el diafragma. El diafragma no es necesario que llegue hasta aquí abajo. Lo voy a dibujar para que vean el diafragma que viene aquí. Generalmente se lo coloca. Desde aquí lo haremos. Hasta ahí. ¿Y por qué no llega hasta abajo? Porque no necesitamos que resista grandes tensiones ni grandes momentos. Para empezar, cuando estamos hablando del ASD, que es el cálculo de un puente en el plano, no en el espacio, estamos hablando de ASD. En cambio, cuando estamos hablando de un puente, el mismo puente si quiere, pero en 3 dimensiones, estamos hablando del LRFD. Entonces, en el LRFD, por el mismo hecho de que estamos trabajando en las 3 dimensiones, tenemos que aplicar elementos finitos, ¿no ven? En la losa para determinar los máximos normalmente que se podían provocar debido a las cargas del tren tipo. En cambio, en el ASD, que estamos calculando en el plano, este diafragma se calcula solamente a su peso propio.
La función no es aguantar la carga que viene encima de la losa, ni ayudar a la viga, no. La función del diafragma es simplemente arrostrar, que las vigas trabajen unidas y que evitemos momentos torsores de las vigas esbeltas. Fíjense que vamos a tener 40 metros de luz y esta alma de ser 20 centímetros. Entonces, obviamente que 20 centímetros para 40 metros de luz y nos viene una chifladera de aire desde que vemos de vez en cuando y se torcería la viga. Y al torcer la viga entraría en torsión y revienta esta estructura. Y por eso que se colocan estos diafragmas, que también llevan el nombre de diostras, para que no se pandeen estas vigas y no produzcan momentos torsores. Entonces, como es simplemente un elemento de sugestión entre la próxima viga que viene aquí, la otra que viene aquí, etc., generalmente se utiliza que esto solamente va a tener 2/3 de la altura de la viga. Nada más. Eso es un valor aproximado, por darse algún valor, porque no quiere decir que si ustedes no respetan esto, se va a caer el puente. No. Este es simplemente para saber una altura considerable que nos garantice que trabaje como diostro, porque si colocamos una cosita aquí arriba, la de abajo va a seguir pandeando senos, ¿verdad? Y va a entrar en torsión lo de abajo, peor todavía. Entonces, esta altura del diafragma es aproximadamente 2/3 de la altura de la viga, que algunas veces llega hasta este valor. Algunas veces, yo les digo, todo depende del cálculo, se puede llegar hasta aquí, hasta aquí. Hasta ahí puede llegar, podría llegar. Pero ¿por qué no lo hacemos llegar de una vez hasta abajo? Porque fíjense, las vigas han sido prefabricadas en la pista de vigas, o sea, sobre la carretera, a un lado, ustedes han hecho pista de vigas, han nivelado, han vaciado, pesado todo, y cuando ya han logrado una resistencia cilíndrica del 0.8 de la resistencia cilíndrica del hormigón, ustedes la trasladan esa viga a su posición definitiva, ¿verdad? Entonces, una vez que están las 4 vigas en su posición definitiva, tienen que encofrar la losa y el diafragma. Acuérdense que la losa húmeda y el diafragma obligadamente se las tiene que vaciar juntas, no se puede separar. Yo no puedo decir voy a vaciar primero el diafragma y después voy a vaciar la losa, no estoy ganando nada, absolutamente nada. Cuando se hace en la etapa en tiempos igual intermedio, se debe vaciar la losa y el diafragma conjuntamente. Pero ¿y cómo se hace? Yo encofro la losa. ¿Y cómo encofro esto si está encofrada la losa? No voy a descolgar de la parte de arriba del encofrado de la losa para hacer esto. Lo que sí se hace antes es lograr el apuntalamiento de aquí justamente. O sea, se hace, aquí vamos a ver, se coloca el encofrado aquí, ahí se coloca el encofrado del diafragma y de aquí se coloca los puntales. De aquí estoy apuntalando. Y obviamente del otro también estoy apuntalando así, en una separación de ese, ¿no es verdad? Entonces estoy haciendo esto. Entonces, yo puedo trabajar aquí antes de encofrar la losa, voy a encofrar mi diafragma, porque esta viga ya está colocada en su sitio. Entonces yo puedo colocar este encofrado entre viga y viga, puedo colocar este encofrado con sus puntales. Por eso que esto no llega hasta abajo. O sea, si nosotros estamos en un río cuyo gálibo vertical no es tan crítico, se puede desde abajo encofrar. Pero ¿qué pasa si es un río perenne y todo el tiempo hay agua? Se van a querer subir a una lancha para encofrar y van a aparecer en el próximo pueblo. O sea que la mejor forma es encofrar primero esto, la base del diafragma. Y una vez que tenga la base del diafragma, ya se puede
colocar laterales, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Bien, después vamos a vaciar la losa más el diafragma, nos decía, y ese momento empieza a intervenir la sección compuesta. Quiere decir que la losa va a trabajar conjuntamente con la viga, como si fuera un solo núcleo, pero con la diferencia que como esta losa tiene una resistencia cilíndrica menor que la viga, hay que aplicar un coeficiente de proporcionalidad para ver qué espacio, qué ancho de la losa solamente trabaja conjuntamente con la viga. Y ese ancho es el B sub E, ancho equivalente, que es mucho menor que el S. Acuérdense que el B es igual al S cuando las condiciones son iguales. Pero si la resistencia cilíndrica de la losa es menor que la resistencia cilíndrica de la viga, hay que aplicar el ancho equivalente y multiplicar por el T. Ese es el área equivalente que va a trabajar conjuntamente con la viga. Eso ya lo hemos visto en Steiner. Si recuerdan un poco, el teorema de Steiner justamente nos dice esto. Con ese Steiner también calculamos el eje neutro de la sección compuesta. Este es el eje neutro de la viga. Pero ya que interviene la losa, obtenemos el nuevo eje neutro de la sección compuesta. Y obtenemos un Y' sub T y un Y' sub B. Entonces, desde ese momento empieza a trabajar este eje, ya no el de la viga. El de la viga nos sirvió para hacer tesados, para determinar la excentricidad, pero una vez que interviene la losa, y estamos hablando de sección compuesta. ¿Alguna pregunta? Bien, acuérdense, eso simplemente para recordar de que dónde salía este B sub E, que lo vimos, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, cuáles son las... Tenemos el B sub E que es menor que el B. El B generalmente es igual que el S, y el S es la separación de las vigas. Este valor del P sobre E es la carga unitaria de la rueda por el ancho de la rueda. Eso es la carga que actúa para dimensionar la losa envoladiza, pero eso lo vamos a ver después. En este momento no estamos dimensionando solamente calculando el esfuerzo que se requiere para determinar el esfuerzo final posterior. Y para esto hemos visto que nuestra única incógnita que tenemos aquí, esto es como un repasito que ustedes tienen, la única incógnita que tenemos es el P sub 0. La excentricidad la hemos visto hace un momento. El área de la viga la hemos calculado cuando lo único que cambia es el ancho del alma. El módulo resistente de la viga es fácil de calcularlo. Y todos estos momentos los hemos ido calculando. El peso propio, losa húmeda, diafragma, carpeta de rodadura, estructura superior, carga viva y diafragma. Nos hemos ido calculando toditos. Y este módulo resistente de la sección compuesta también lo hemos calculado con Steiner. Entonces, todos los valores tenemos, menos este valor del esfuerzo. Perdón, voy a cerrar la puerta. Bien, como tenemos todos estos valores, podemos despejar el P sub 0. ¿Qué es el P sub 0? Es el esfuerzo mínimo que se requiere para contrarrestar todas las tensiones extremas. Al dividir el momento entre el módulo resistente, estoy obteniendo una tensión, nos quiere decir una tensión por unidad de superficie. Kilopon por centímetro cuadrado, es una tensión. Entonces, todas estas son tensiones. Y para obtener las tensiones que van a contrarrestar, necesito saber el valor del esfuerzo. Por consiguiente,
calculo el valor del preesfuerzo en función de esto. Al igualar a 0, estoy obteniendo el mínimo valor del preesfuerzo. Ese está expresado en kilopounds. Es una fuerza, no es una tensión, es una fuerza. El preesfuerzo es una fuerza que yo voy a jalar los cables con la fuerza que yo calculo. Y como sé que en mi vida útil se van a producir pérdidas, ya os he dicho, pérdidas de retracción, pérdidas de hundimiento de anclaje, pérdidas de relajación del acero, tanto estirarse y volver a su exposición, volver a estirarse y volver, se van relajando los materiales. Entonces yo sé que se van a producir pérdidas. Y en su vida profesional ustedes, si quieren en este momento, ya calculen sus pérdidas. Pero para efectos del proyecto, no. Para efectos del proyecto, primero vamos a calcular con un 20%, que es la mínima pérdida que se debe aplicar al preesforzado. Aquí está. Luego de dar el preesfuerzo, se debe hacer la verificación considerando el preesfuerzo final P sub F, se asumirá una pérdida mínima del 20% del PC, del preesfuerzo inicial. Yo lo que quiero hacer es que entiendan que podríamos calcular ahora encima las pérdidas en este momento. Podríamos. Después de obtener el número de talones, o sea, aquí vamos a ver todo lo que queremos calcular. Con este preesfuerzo, vamos a obtener el número de área de talón, número de cables, área real de talón, etcétera, etcétera. Después de esto podríamos calcular directamente las pérdidas. Sin embargo, estaríamos entrando otra vez en lo que yo alguna vez les dije y he lamentado mucho, que ustedes metan datos a un programa y que no sepan interpretar los resultados, o sea, lo que vota la máquina. Ustedes ven los resultados y dicen, bueno, para este momento dice que le meteremos 3 fierros de 16 arriba, y le meten 3 fierros de 16 arriba, porque es lo que ha salido, negativo. Pero lamentablemente no les han dado el feeling de las estructuras, sentirla, y decir, ¿por qué si no funciona así? Y uno haga el análisis por separado y verifique que realmente había habido una tracción en donde debería existir compresión. Pero eso es solamente cuando uno ha llevado hiperestáticas 2, hiperestáticas 3, que lamentablemente ustedes no han llevado. Yo no estoy en contra del avance de la tecnología. Por el contrario, yo soy uno de los mayores impulsores del avance de la tecnología. Pero lo que no se puede hacer es avanzar con la tecnología sin teoría. Eso es un crimen. O sea, ¿qué haría yo si estuviera en mis manos la modificación del pensum? Yo, hiperestáticas, la pondría en su semestre correspondiente y les daría 3 semanas, nada más, hiperestáticas, para que sepan cómo funcionan los momentos, la envolvente de momentos máximos en estructuras hiperestáticas. Con 3 semanas se lleva perfectamente la teoría de eso. Y después apliquen los paquetes. Pero ya que apliquen los paquetes ya van a saber por qué sale un negativo, por qué sale un positivo, cuál es el envolvente de momentos máximos de estructuras hiperestáticas. Por eso es que yo digo, debería no eliminar las hiperestáticas. Allá es líneas de influencia de estructuras hiperestáticas. Y ahí es donde uno aprende a sentir, por eso se llama feeling, sentir la estructura. Yo he visto muchas veces, cuando estaba de supervisor, que colocaban abajo. Yo decía, ¿por qué estás colocando fierro abajo si dice armadura negativa? Ah, no, error de la computadora. Si eso fuera así, quiere decir que todo está mal, ¿no? La computadora no se equivoca en un puntito, se equivoca en todo. Si uno metió un dato falso, si uno metió basura, la computadora bota basura también. No se los va a corregir. Por eso es de que yo prefiero que ustedes calculen primero con un 20% de pérdidas. Y cuando falle, puede ser que falle por deflexión, que falle por momento estático, que falle por verificación de la rotura, qué sé yo, ¿verdad? Que falle. Vamos a ver cómo se corrige este valor del preesfuerzo en función de la pérdida real. ¿Alguna pregunta?
Tengo una consulta. Sí, dime. La excentricidad que tenemos ahí en en la fórmula Sí. es de la viga, al centro del torón. ¿De cuál torón o de qué parte es la excentricidad? Cuando tú estás tesando tu viga, no estás tesando con la estructura compuesta. Estás solo, lo único que tienes que vencer en ese momento es el momento del peso propio. Tiempo es igual a cero, no existen entonces tensiones, ninguna. Tiempo es igual a cero cuando estás transmitiendo tu reacción al hormigón, estás solamente venciendo el peso propio, ¿no ves? Y cuando vence su peso propio empieza a deformarse hacia arriba. Entonces, si estás deformando hacia arriba, perdón. Si están deformando hacia arriba, entonces la excentricidad es solo de la viga, no hay de la sección compuesta. Por consiguiente, tienes que aplicar esta excentricidad. Y sub b menos 0.9h. Esta es la excentricidad que aplicamos en la fórmula de abajo, no de la sección compuesta. Aquí, lamentablemente, pero nuestra excentricidad, para que ustedes se fijen desde aquí, del eje neutro de la viga hasta aquí. Esa es mi excentricidad. No de la sección compuesta, sino de la viga. Porque en ese momento, cuando estoy transmitiendo sus cargas, estoy haciendo solamente la viga. No existe nada más, no existe losa, no existe diafragma, no existe carga viva, no existe nada. Por consiguiente, estoy hablando del eje neutro de la viga. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Acerca de la viga BPR que estamos manejando, se ha visto que solamente la viga BPR se puede manejar en los inicios y en el final, y la parte central, teóricamente, normalmente hacen una sección I. ¿Eso afectaría mucho en los cálculos? Esta es la viga BPR, esta de aquí, que la estás viendo, que es la misma que esta. Esta es la viga BPR. Entonces, más bien, al revés de lo que tú has dicho, te vas a fijar que cuando tú tienes una viga, ¿dónde lo hacemos? Nosotros con un espacio más grande. Aquí. Cuando tú tienes una viga, esta es tu viga. Es verdad que la vas a hacer por tensado. ¿Y qué estás haciendo? Aquí estás colocando tus vainas, ¿no es verdad? Ahí está tu vaina. Y como esta van a venir 2 más, 3 más, qué sé yo, ¿no es verdad? Pero no estés colocando respecto al eje neutro, no estés respecto a esto. Porque el rato que coloques la segunda, digamos, está aquí arriba, o una tercera que esté aquí, ahí, tú vas a determinar esta separación en función del número de talones que coloques aquí, aquí y aquí. Tú vas a determinar. Supone que tienes 26 talones. Entonces tú puedes colocar 12, 12 y 2. ¿No es verdad? O puedes colocar 8, 8. ¿Cuántos hemos dicho? Bueno, no importa. Digamos que son 26 talones. Entonces yo puedo colocar 10, 10 y 6. O si quiero puedo colocar 12, 7 y 9. O sea, ¿cuántos talones yo coloqué aquí, aquí y aquí? Eso es parte de la experiencia que se quiere el momento de ejercer todos estos tipos de puentes. Pero inmediatamente que nosotros asignemos esto y saquemos momentos estáticos de las armaduras, en ese momento vamos a ver, está muy arriba. ¿Qué hago para que esté muy arriba? No, pues tengo que subirla, tengo que bajarla bien para que no pese tanto hacia arriba. Disminuir la excentricidad, ¿no es verdad? Porque el momento interno va a ser igual. Ahora, si estoy al límite y me sale aquí la última vaina, obviamente que voy a colocar abajo la mayor cantidad para que me levante esto de acá. Con una iteración, ustedes ya van a saber exactamente dónde tienen que ir los talones y de ahí van a ir ajustándolos.
¿Esa era tu pregunta? Creo que no, ¿no? ¿Me puedes repetir? No, Inge. Eh, Era acerca de la sección I, que Ah, ya, normalmente comienza ya, con sección I y ya. continúa con Ok, BPR o viceversa, creo. No me sí, acuerdo muy bien. correcto. Vamos a volver a esto de aquí. Y lo que tú tienes es esto. Están viendo longitudinalmente. O sea, de un lado, tú lo vas a ver la viga así, como estás viendo. Entonces, si yo hago un corte aquí, digamos que lo hago en este sentido, allá, quiere decir que en ese sector yo tengo una viga así. Eso. Y si yo hago un corte aquí, un corte aquí, voy a tener esta viga, esta. Por consiguiente, esta es mi viga BPD, la que va desde aquí hasta aquí. Esa es la viga BPD. Y en los apoyos a una distancia de 1 metro, a propósito, yo la vuelvo sección rectangular. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí estamos haciendo el pesado, aquí, en el apoyo, ¿no es verdad? Aquí estamos haciendo. Entonces, si tú miras una viga aquí, ¿qué pasó eso de aquí y de aquí? Estoy directamente induciendo a que tenga torsión. Y si es torsión, va a reventar esto, ¿no es verdad? En cambio, con una sección rectangular, si me pasa esto, que no mantengo yo el eje perfecto de la viga, y mi viga me salió así, está bien, un poco así, al ser una sección rectangular, no va a permitir que entre en torsión, porque el núcleo central de un rectangular es más grande que de una viga de estas. ¿Está claro? Sí, Inge. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, hemos sacado el valor del preesfuerzo, ¿no ve? Este es para tesar en el gato en tiempo es igual a 0. Pero como vamos a tesar más y después se van a producir las pérdidas, vamos a llegar a P sub 0. Por consiguiente, tenemos que calcular el número de torones con el valor del P sub 0. Lo que vamos a subir es la tensión. Entonces, el área de los torones es igual a este preesfuerzo obtenido aquí sobre la tensión admisible del torón o cable. ¿Cuál es la tensión admisible del cable o torón? ¿Cuál es? El Fs. ¿Cuánto vale? Hemos visto en tensión, cuando hemos llevado calidad del acero para preesfuerzo, ahí hemos llevado tensiones admisibles. Y acuérdense, hemos sacado una tensión unitaria, tensión de corte, hemos sacado una tensión de fluencia. ¿Cuánto vale este Fs? ¿Nadie sabe? 18.000. No en valores. ¿Cuánto es? ¿Cómo se calcula el Fs? ¿Cómo se calcula este? 18.729 es la tensión de rotura, correcto. Pero ¿cuál es la tensión admisible? Estaba bien lo que estabas diciendo, Adrián, pero lo que tú estás hablando es rotura.
no estamos hablando de FS, que es tensión admisible. ¿Cuánto vale la tensión admisible? Revisen sus tensiones admisibles del acero. ¿Nadie? 0.6 de tensión de corte, ingeniero, y 0.8 de la tensión de fluencia. Correcto, así es. Este FS puede ser el 60% la tensión unitaria, tensión de corte, o el 80% la tensión de fluencia. Y la norma nos dice, empiecen con el menor, ¿no es verdad? Y en puentes siempre es el 0.6 la tensión unitaria, tensión de corte. Ese es el valor que vamos a colocar aquí. Por consiguiente, hemos calculado el área total de torones que se quiere. Pero tenemos un área. Pero ¿y cuántos torones son esta área? Entonces, el número de cables o torones, vamos a dividir estable entre el área unitaria de cada torón. ¿Cuánto vale el área unitaria de cada torón? Vale 0.987 centímetros cuadrados. Entonces, esta área dividida entre 0.987 nos va a dar el número de torones que requerimos. Pero aquí puede salir, vamos a suponer, esto es igual a, qué sé yo, 33.17. Listo. Aquí yo no puedo colocar torones quebrados. No me sirve nada el punto 17. Entonces, ¿qué es lo que hemos calculado aquí? ¿Qué es el P sub 0? Era el mínimo preesfuerzo, ¿no es verdad? Por eso hemos igualado a 0. Para obtener el mínimo preesfuerzo. Entonces, estaríamos... ¿Perdón? Sí, adelante. Estaríamos obligados a colocar 34 torones, porque este es el mínimo, ¿no es verdad? Y como estamos sacando el número de torones en función del mínimo, también este es el mínimo. Como no puedo tener 0.17, tendría que colocar 34. Eso es correcto. Sin embargo, yo no voy a colocar 34, voy a colocar 33. ¿Y esto por qué? Porque estamos simplemente adaptando una carga HS20 a una carga HS25. Estamos incrementando un 25% en el tren tipo. Pero estamos también aumentando una viga más a nuestro puente. Por consiguiente, no hay una relación directa. Entonces, el P sub 0 que era mínimo, ya no está mínimo, pues. Entonces, yo probaría con 33 para ir de este lado económico. Y con los 33 verificaría las tensiones en las fibras extremas. ¿Está claro? Pero así se determina el número de torones. Y en función de lo que nosotros elijamos aquí, o 33 o 34, vamos a poder obtener el área real de los torones, que de aquí para adelante eso no se utilizará. Y esa área real de los torones es igual al número de cables adoptado por el área unitaria, 0.987. Si son 33, multiplicamos por 0.987. Si es 34, multiplicamos por 0.987 y tenemos el área real de los torones. Y con esta área real, todos los cálculos van a ser con esto. Y como tenemos el área, los torones, el número de torones, entonces el número de vainas va a ser el número de torones que tengamos dividido entre 12, porque en una vaina solamente podemos colocar 12 torones. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo claro. Bien. Entonces pasemos a la verificación de tensiones. Para esto, vamos a salir de aquí, nos entramos a este otro. Bien.
Verificación de tensiones en fibras extremas. Ya hemos calculado el preesfuerzo, hemos sacado un valor de un P sub 0, hemos calculado un preesfuerzo final que vamos a aplicar en tiempos igual a 0 en el gato. Hemos determinado el número de cables al dividir la armadura total de los torones entre el área unitaria, pero esta armadura de los cables ha salido del dividir el preesfuerzo entre la tensión admisible, es lo mismo. El área real del acero, hemos visto que es el número de torones por 0.987 y el número de vaina. Eso ahora hace un momento hemos visto. Ahora, verificación de tensiones en la fibra superior. Tiempo es igual a 0. Cuando nosotros metemos un momento interno aquí, gracias a la excentricidad, se nos está produciendo justamente la deformación, como ven, en la línea celeste. ¿No es verdad? Pero no solamente aquí, sino también aquí abajo. Entonces, en este tiempo es igual a 0, se producen las máximas tracciones en la fibra superior, pero también se producen las máximas compresiones en la fibra inferior. Entonces, si superamos la tracción que aguanta el hormigón, va a colapsar nuestra estructura. Y si superamos la compresión que aguanta el hormigón, la máxima, se va a producir el aplastamiento del hormigón. Ahora, fíjense que las líneas rojas son las deflexiones que tratan de hacer todas las cargas. Carga que nosotros introducimos va a ir bajando, 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 bajando. ¿No es verdad? Y aquí lo propio, eso va a ir bajando, bajando, bajando. Si pasa al horizontal, ojo, se va a producir colapso de estructura. Sin embargo, yo les he mostrado esto. ¿Para qué? Para justificar esto. Y para justificar esto. Esto ya les expliqué, pero es bueno que lo volvamos a analizar. ¿Qué es este Fc sub I? Si yo llego a la tracción máxima que aguanta el hormigón, ¿cuánto es la tracción máxima? El Fc sub T. ¿Cuánto es? Esto ya lo saben. ¿Nadie sabe? La tracción máxima que aguanta el hormigón es igual. 1.59 Inge. 0.59. Digo 0.59, sí. Sí. La raíz de la resistencia al hormigón. Correcto. 0.59 de la raíz de F'. Sí, ¿no es verdad? Esta es la tracción máxima que aguanta el hormigón. ¿No es verdad? Es la tracción máxima que aguanta 0.59 negativo porque es tracción, menos 0.59 raíz del F'. Es lo máximo. Pero si yo lo hago llegar a este valor, cuando yo traslade mi viga de la pista de vaciado a los estribos, se va a producir este flexado. De aquí se va a ir al rojo, va a volver al ver al celeste, va a volver al rojo. O sea, se va a producir directamente un vaivén así. Va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir. Porque no estamos trasladando la viga sobre una mesa de billar, estamos yendo sobre un lecho del río, que es totalmente irregular. Por consiguiente, esta viga de subir, bajar, subir, bajar, subir. Va a subir hasta esto y va a bajar hasta esto. ¿No es verdad? Esto es. Por eso mismo es de que yo nunca voy a hacer llegar a este valor. Solamente voy a hacer llegar a este valor, a 0.79. No, tenías razón, era 1.59. Tenías toda la razón. Hay un error. Sí, bueno, era 1.59. 1.59, exactamente. Sí, tiene que ser mayor que este. Bueno, este valor, si yo voy a llegar a 1.59, el rato que este simbre pasa el 1.59 y revienta mi pieza. Entonces, para poder yo garantizar de que no se va a producir eso, yo lo bajo solamente a 0.79. Por eso estoy garantizando de que mi pieza no va a superar la tracción
máxima que aguanta. Por eso estoy calculando con esta, ¿no es verdad? Entonces, si calculo con eso y me verifica el esfuerzo, entonces estoy tranquilo. Y este FC sub I, quiere decir, si ustedes se fijan la curva de formación que se tiene en los torones, es mi gráfico, la curva de formación que voy a obtener no debe ser así. Así. Donde yo voy a tener un 80% a los 7 días, 7 días. Esta es mi curva de formación y de ella va continuos, lentamente. Por eso es que a los 7 días, si yo llego al 80%, yo ya puedo manejar esa viga porque no está recibiendo más cargas que su peso propio. La estoy trasladando nada más. Por eso es que yo coloco que el FC sub I es el 80% de resistencia cilíndrica que se presenta, esta F0.8, estoy a los 7 días aquí. Por consiguiente, a los 7 días yo agarro mi viga y la llevo a los archivos. Le estoy ayudando al que está construyendo también a que a los 7 días traslade la viga. No he calculado a la resistencia total. ¿Para qué? Si cuando estoy trasladando la viga a su sitio, no estoy con resistiendo a las cargas, no. Estoy resistiendo solamente el peso propio. Por eso es de que se trabaja con FC sub I, que es el 80% de las resistencias del indicador hormigón. Y esta también bajamos a menos 0.79, que es justamente evitando que se produzca la máxima tracción, el dato del bamboleo de nuestra viga estructural. ¿Está claro? Por eso en las verificaciones de tensiones yo trabajo solamente con 0.79 negativo porque es tracción. Y vamos a ver ahorita compresión, que es 0.55 para posttensado y 0.60 para pretensado. ¿Está claro? Vámonos a esto, a ver. Aquí está. Para TIMS en la fibra inferior. Igual, tenemos 0.55 de la FC sub I, por las mismas condiciones. Y si estuvieran pretensados sería 0.60 de la misma tensión FC sub I. Y fíjense que estoy hablando no de la sección compuesta, sino del módulo resistente de la viga, porque no ha intervenido la losa. El rato que interviene la losa, recién se transforma en sección compuesta. Cuando estemos haciendo tensiones diferidas, vamos a ver que cuando entramos a tiempo es igual a intermedio y no es mayor que 0, entonces quiere decir que no podemos vaciar la losa y el diafragma. Y tampoco podemos aumentar la tensión porque hemos entrado en tensiones diferidas. ¿Qué quiere decir tensión diferida? Quiere decir que no vamos a tesar todos los torones, vamos a tesar algunos, los que nosotros calculemos que sí podemos tesar sin problema. Digamos que tenemos 30 torones y con 30 torones me está fallando la fibra superior, o sea, se excedió la tracción y de repente me excedió la compresión también en la fibra inferior. Entonces, ¿qué hago? En tiempos igual a 0, yo no teso los 30, yo teso 21. Y con esos 21 yo tengo que garantizar de que me va a aguantar la losa húmeda y el diafragma más sin producir tracción en la fibra inferior. Por eso hablamos de tensiones diferidas solamente en el sistema posttensado. ¿Y esto por qué? Porque en el sistema pretensado sí o sí tenemos que soltar todos los cables lentamente de los anclajes para poder mover ese elemento estructural a su posición definitiva. En cambio, en el posttensado, acuérdense que estamos tesando contra el mismo hormigón y endurecido. Por consiguiente, nadie nos obliga a que tesemos todos. A eso se llaman tensiones diferidas. ¿Alguna pregunta? Tengo una consulta. Sí.
No sé si he visto bien, pero creo que los puentes que se han caído tenían una viga en la sección del arco, viga BPR igual. ¿Sí? ¿Esas para secciones de arcos son diferentes totalmente el cálculo o son similares o iguales? No. Cuando ustedes tienen un arco, hagan de cuenta que este es el arco, este de azul es el arco, y este es el tablero. Ya, vayamos aquí. El azul es el arco. Variemos un poquito. Dibujémosle mejor. Ya, este es nuestro tablero. Y aquí está el arco. Aquí está el arco. Si ustedes se fijan, el arco nunca ha colapsado. ¿No es verdad? Tampoco los accesos que teníamos a los lados del Ayacucho, perdón, sí, de la Independencia y del Ayacucho, tampoco han colapsado. Pero, ¿qué pasaba con esto? Teníamos un talón aquí, teníamos otro talón aquí, pendolón, otro pendolón aquí, y otro pendolón aquí, y los simétricos los otros lados igual. Ya. Este es el puente que es el que ha colapsado en la 6 de agosto. Bien, esta unión aquí, esta unión y esta unión que se tiene aquí, se lo hace a través de conos machos y conos hembras. Si nos vemos un poquito en cono, hemos visto conos, acuérdense, este es un cono hembra. Hemos visto, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos los orificios, ¿no es verdad? Entonces, si quieren verlo en horizontal, lo mismo. Este de arriba estamos viéndolo. Entonces, así, este es el cono hembra. Y aquí están saliendo estos pendolones, justamente estos. Pendolones están saliendo de aquí, de arriba hacia abajo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En el del centro, en este de aquí, si usted se fija, las fotos se han soltado aquí y después se han soltado este y este. O sea, primero se ha soltado el de aquí y al soltarse este de aquí, esto ha bajado y ha transmitido su carga a estos, a este aquí, y ha jalado este en secuencia. Ahora, el tema es, si yo tenía los conos machos dentro del cono hembra, se habían entrado ya, ¿por qué se ha soltado? Hay varias teorías para esto. La primera de que cuando existe vibración en un movimiento, entonces hay un camión tráfico pesado, obviamente produce vibración en el hormigón. Entonces, cuando hay eso, se recomienda que no sea fricción, no es cono macho y cono hembra, sino que existan los pendolones a rosca. Como que el de la avenida Ayacucho han cambiado todos los pendolones. Ya no es a fricción, es a rosca. Entonces, si han pasado por ahí, han debido ver la prolongación de la Ayacucho hacia la Panamericana, han cambiado todos los pendolones. Han sacado los conos machos, conos hembras, los pendolones han traído del exterior, desde Francia, y los han colocado con rosca. Obviamente que el con rosca funciona mucho mejor que por fricción. Funciona. Pero eso no quiere decir que el de fricción no funcione. Prueba de eso, vayan a ver el puente de la antesana, es mismo principio, mismo, y no ha colapsado. Entonces, ¿por qué a veces colapsa y por qué a veces no colapsa? Por el puente de la antesana y Ramón Rivero, pasan igualito flotas, pasan trufis, pasan camiones pesados, todo pasa. ¿Y por qué el de la 6 de agosto colapsó y este no? El de la antesana no. Creo que ya les conté la hipótesis que yo tengo o no les he contado. No hay que no ha contado.
¿Verdad que no los he contado? No hay que... Bien, les voy a decir entonces mi teoría. El que ha calculado este puente, Nelson Vega, es amigo mío, estaban justamente construyendo los dos puentes de la 6 de agosto sobre el río Rocha. Y él calculó también los puentes, los dos. Y él trajo su equipo para tesar también los dos. Y ahí nos hicimos muy buenos amigos, si quieren llamarlo así. Y un día me dijo, te invito a cenar. Me interesaría conocer tu opinión sobre el colapso del puente este, donde yo era supervisor. Él era supervisor. Que para mí es el mejor camino que se puede tener. Sin embargo, para el Estado, el que calcula no puede ser supervisor. Y eso es un crimen para mí. ¿Quién es el que más sabe de un puente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se debe construir? Si no es el que calcula. Obviamente, el que más sabe de un puente es el que lo ha calculado. Sabe cuáles son los puntos flacos, dónde hay que tener cuidado, dónde, pues no lo ha calculado. El feeling de las estructuras, vuelvo a decir. Sin embargo, para el gobierno, el que ha calculado no debería ser supervisor. Y para mí, debería ser obligatorio que el que ha calculado sea supervisor, no constructor, ojo, porque ahí sería juez y parte. Pero él es el único que, el rato que la empresa está haciendo alguna cosa, decir un ratito, no he calculado, es así. Respetas las especificaciones técnicas y mi plan estructural. Lamentablemente aquí han usado como que él no debería ser supervisor y mi concepto sí debería ser supervisor. Entonces analizamos, él tenía fotos obviamente de lo que había pasado el puente y un día me mostró el cono macho, perdón, los conos machos y el cono hembra, una foto. Y lo raro de eso me llamó la atención, el cable estaba subiendo así y de repente se volvió una cosa así. ¿Por qué se había vuelto tan delgado el cable? ¿Por qué? Esto ya es dentro del cono hembra, este es el cono hembra. Pero esta parte era gruesa y lo que la foto que yo veía era aquí, más delgado el cable. Entonces, hice las averiguaciones, él me contó y me dijo, lo único que ha cambiado aquí es que en vez de cemento se ha colocado silicona. Pues una vez se ha tesado todo, hay que sellar esto aquí arriba con cemento. Lo que siempre se hace es sellar el cono hembra con cemento para que no entre agua y oxide los torones o pendolones. Me dijo, en vez de colocar aquí, no sé con este, en vez de colocar aquí cemento, se colocó silicona. Y yo dije, eso no tiene nada que ver, es una maravilla más bien, porque la silicona es más flexible que el cemento. Por consiguiente, cambios de temperatura, va a sellar mejor y no va a permitir ingresar agua dentro del cono hembra. Pienso lo mismo, me dijo. Entonces yo fui a la universidad, bueno, quedó en nada, le dije que lo iba a analizar un poquito más. Al día siguiente fui a la universidad y me reuní con los doctores en química. Pues los conocen. Doctor Arzabe, doctor Alfaro. Me reuní con ellos y les dije, la silicona ataca al acero, y los dos me dijeron, no, no es ácido. Y la única forma de provocar corrosión en el acero es con ácido, porque la oxidación la produce el agua, pero la corrosión la produce el ácido. Entonces, como los dos doctores me dijeron que la silicona no ataca al acero, yo, triste fiel, como iba a discutir a ellos, me quedé con la teoría de ellos.
Sin embargo, en mi cabeza seguía cavilando cuál había sido entonces la causa para que se suelte este de aquí. Y al soltarse este de aquí, empieza en cadena a soltarse este, y se fijan, ese puente se quedó así, así. Nunca llegó al suelo, nunca. ¿Por qué se quedó aquí colgado? Después le pusieron aquí arena, tierra para que no colapse de golpe. Pero porque fue postensado esto, toda esta viga fue postensada, la losa fue postensada, porque estos eran segmentos de losa, todos estos eran segmentos de losa. Y para evitar el golpeteo que existe, se trazó con este cable, que cuando se dio, se arqueó así, pero no llegó a colapsar el piso. Pero ese no era el tema, sino el tema era por qué había reventado este. ¿Por qué? Entonces empecé a leer yo y me entró la duda y dije, ¿por qué cuando yo coloco silicona hay un fuerte olor que daña mis ojos? Entonces entré al diccionario mundial que todos tenemos en nuestro teléfono y pregunté si la silicona tenía ácido. Y me dijo que no. Sin embargo, su solvente es ácido muriático. Su solvente. Por eso es ese olor tan fuerte el momento que colocamos la silicona. Después ya se seca y no se hace nada ya. Solamente es el momento del secado, de la reacción, que uno no puede acercarse mucho porque daña los ojos. Y eso se llama ácido muriático. Entonces volví a hablar con los entendidos en la materia y dije, ¿y el ácido muriático qué es? Y me dijo, es un solvente momentáneo. Pero el momentáneo era suficiente, pues, porque este ácido muriático reacciona con el aire. La silicona y el ácido muriático reaccionan con el aire y es que se endurece. Pero desde el momento que se lo ha tapado aquí, toda la parte de aquí abajo, es mi teoría, ojo, toda la parte de aquí ha quedado con ácido muriático porque ya se ha sellado en vacío. Y este ácido muriático es el que ha corroído esto. Y bastó uno. Corroyó entonces directamente zafó. Zafó. Y al zafar eso, transmitió su carga a este y por otro lado también, y empezó a soltarse de arriba. Esa es mi teoría. Cuando hablé con Nelson Vega, él me dijo, es la teoría más exacta que he escuchado sobre el colapso de ese puente. Pero va a ser mi as bajo la manga, como que eso bajo la manga. Pero él me dijo, no cuentes a nadie, déjalo en silencio. Y yo lo guardé, porque eso que les estoy contando después ya ha sido público. No el mismo hecho de la reacción, sino las fotos han determinado que ha habido una corrosión del acero, que se colocó silicona, y ahí está el juicio. Y no es un error del ingeniero, ni del calculista, ni del constructor. Yo ese error lo hubiera cometido también. Si alguien me hubiera dicho a mí que selle estos conos con silicona, yo también los hubiera sellado. Nunca hubiera pensado que la silicona, el ácido muriático, que es el solvente de la silicona, iba a provocar semejante daño. Como que ahora ustedes han escuchado las noticias que en vez de ir a juicio contencioso como deberían haber ido, lo malo es que han llevado a un juicio político. Todos los que querido solucionar, todos los técnicos, los problemas técnicos los solucionan los políticos, lamentablemente. Si hay que hacer una carretera, los políticos dicen por dónde tiene que ser. Nunca preguntan a los técnicos. De aquí al día que colapsó esto, esa noche mismo, salió en la tele nuestro amigo alcalde Leyes y dijo, esto se quedará así, porque esta es una obra corrupción. Y listo, y así se quedó. Entonces, él inició el juicio penal contra el alcalde
¿Qué apellido era? Cholanco. Cuando lo que se debería haber hecho legalmente es hacer un juicio contencioso. ¿Qué significa un juicio contencioso? Es obligar a la empresa a que restituya lo que ha fallado. Aquí no ha fallado el arco, no ha fallado los pilares, no ha fallado. Lo que ha fallado son los pendolones. Estos de aquí. Eso ha fallado. Entonces, lo que la empresa lo que tiene que hacer es volver a colocar su losa y volver a colocar los pendolones, pero con tuerca, para garantizar. Y punto. Y eso cuesta 2 millones de bolivianos. No cuesta los 11.700.000 que quieren cobrar. Entonces ahora están queriendo ir por el juicio de restitución, que es una idiotez que ha sacado el MAS, que dice que no se comete daño al Estado si el monto de estafa es menor a 7 millones de bolivianos. Es una maravilla, si uno puede robar a 7 millones de bolivianos y no produce daño al Estado. Entonces, lo que están queriendo es, entre los actores de esto, poner plata y restituir el puente tal como era. Y que el juicio siga, y después se verá quién tiene la culpa, en qué proporciones tiene la culpa, y ahí devolverán o le harán más, qué sé yo. ¿Alguna pregunta? Una consulta ahí que también se ha visto en la sección de los puentes, del puente San Carlos, no diré del templo San Carlos, el que han hecho los chinos, Sí. hacen una mezcla de vigas BPR con secciones rectangulares entre el medio y en cada seccioncito, o sea, 1 metro les ponen BPR, 1 metro le ponen sección rectangular, 1 metro así combinado. ¿Eso también afecta? ¿En qué ayuda? Y nada, para mí no afecta nada. ¿Para qué vas a meterle sección rectangular al medio de la viga si está trabajando por inercia directamente? Lo único que tienes que cuidar es que no se produzca torsión. Pero no me he fijado, pero voy a verlo. Pero yo de los chinos no creo nada, directamente. Nada. Los chinos vienen a hacer negocio aquí y lamentablemente la coima que ponen es fuerte y por eso no hay empresas de Bolivia que estén haciendo obras grandes. Todas las obras grandes las hacen los chinos. Porque además de que ese es el tipo de financiamiento que se tiene, cuando uno financia con el BID, cualquiera de las agencias internacionales, con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, con cualquiera de ellos, negocia y ellos piden el préstamo con un monto de interés y punto. En cambio, cuando los chinos financian, además de cobrar un interés igual que los otros, las agencias, los chinos exigen de que sean empresas chinas las que construyan lo que ellos están financiando. Entonces son juez y parte. Obviamente que toda esa plata se va para la China, ¿no? No se queda en el país. Entonces, si me estás hablando de qué son hechos los chinos, yo espero cualquier barbaridad, porque con eso no quiere decir que los chinos no sepan ingeniería. Ojo, por si acaso. Yo he visto obras de los chinos en China, que es para sacarse el sombrero, es una maravilla. Pero esos ingenios no llegan aquí a Bolivia. Se quedan allá, no es en la China. Aquí vienen los que han pasado mediocremente en sus carreras, nada más. Los que no pueden sobresalir allá se vienen aquí, obviamente, a hacer sus prácticas, si quieren. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien no está de acuerdo con mi teoría? Ojo que no lo estoy imponiendo, ¿no? Pero me gustaría escuchar que alguien me diga, yo no pienso así, para mí ha pasado esto, una maravilla sería. Porque nadie dice que tengo la razón, ¿no? Nadie. Es mi teoría y punto. Algún día se sabrá si estoy en lo cierto o simplemente ha sido una ilusión. Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Ya, gracias, Inge. Hasta luego. Sí, buenas noches. Hasta luego.
Buenas noches. Hasta luego, Inge.